digo ya. Cuando nos digas, Enrique, ¿vas a hacer? Sí, bueno, pues, estimado gobernador, querido José Luis, 1.000.000 de gracias por haber venido un año más con nosotros a ilustrarnos con toda tu sabiduría y buen hacer. Muchísimas gracias a todos por haber venido a la segunda jornada de las segundas jornadas o segunda parte de Golf y Sostenibilidad. El gobernador del Banco de España nos va a hablar del papel del turismo en el dinamismo reciente de la economía española, que espero que nos ilustre muchísimo de cómo el turismo y la importancia del turismo, sobre todo para el golf, es de vital importancia y sobre todo yo, desde mi punto de vista, para Madrid, para situarlo en el mapa del golf internacional. 1.000.000 de gracias a todos. Don José Luis, cuando pueda. ¿Se oye bien, no? Pues es un placer estar aquí hoy de nuevo con vosotros. ¿Cuál es este curso lo organizáis ya por segunda, tercera vez? Segunda vez. Por segunda vez, efectivamente es la segunda vez que estoy aquí y encantado, cambiando de tema y cambiando de gorro. Sí, hoy voy a hablar de la situación en la que se encuentra la economía española y desde el ángulo del turismo. Y el título que he elegido es el papel del turismo en el dinamismo reciente de la economía española, porque es una realidad que la economía española está creciendo mucho, sobre todo está creciendo mucho en términos relativos al resto de los países, a la media de los países europeos, y una de las razones tiene que ver con el desarrollo del turismo y sobre eso voy a profundizar en la ponencia. Estamos en un contexto, no obstante, extraordinariamente complicado. Aquí, en este primer gráfico, veis un índice de tensiones geopolíticas y ese es un índice que lo hemos reproducido aquí desde el año 2005 y estamos en una situación, desde la guerra de Ucrania sobre todo y a partir de ahí, con los distintos conflictos y situaciones, pues extraordinariamente excepcional. Es decir, es una situación realmente excepcional desde el punto de vista de la tensión que hay en el mundo y la incertidumbre incluso sobre muchos elementos económicos. De hecho, cuando elaboramos informes buscamos incluso objetivos para decir que cualifiquen ese concepto de incertidumbre sin precedentes, incertidumbre excepcional, incertidumbre elevadísima, y este es un elemento importante. Y en ese contexto España está desenvolviéndose muy bien. Aquí tenemos el crecimiento promedio del PIB desde los últimos 3 años y como vemos España dobla el crecimiento de Italia y Francia y la brecha con el crecimiento de Alemania es enorme y con el conjunto del área del euro. De hecho, si hiciéramos aquí un gráfico con la brecha de crecimiento de España respecto al promedio de la Unión Europea desde que existe la Unión Monetaria, que es desde el año 99, estaríamos en un punto máximo de brecha de crecimiento positivo. Y esto no es nada habitual y requiere reflexionar, que es lo que voy a hacer aquí, el por qué y también ver en qué medida esto es estructural o es coyuntural y cuáles serían las palancas sobre las que habría que trabajar para hacerlo más sostenible. Voy a poner algunos elementos que ponen de manifiesto hasta qué punto detrás uno de los factores que explican este diferencial y este comportamiento singular de España desde el punto de vista de la actividad económica en los últimos años tiene que ver justamente con el turismo. En este gráfico está el peso de las exportaciones turísticas respecto al PIB desde los últimos 30 años y estamos en un 6,2%, es decir, estamos en el máximo histórico. Nunca el turismo ha pesado tanto en el conjunto de la actividad económica medida por el PIB en España. Y si lo comparamos con hace una década, año 2014, es un punto y medio. Si nos vamos al año, cogemos 20 años de referencia, pues del 4,6 al 6,2 es prácticamente un punto y medio. Pero si tomamos la referencia del 2015 es un punto más. Vemos la caída enorme. Claro, recordar la zozobra que pasamos justo hace
5 años, con el COVID, con la enorme incertidumbre que había, y ahí veis cómo se hunde el peso del turismo, desaparece prácticamente como actividad económica en el mundo y en España, veis el hundimiento y el nivel de recuperación que se ve muy bien en este gráfico, pues veis aquí cómo no solamente se han recuperado los niveles pre-COVID, que era este 5,7, sino que estamos ya medio punto por encima, estamos en el 6,2, y el 2025 sin duda va a también ser un año muy bueno, como lo estamos viendo. Vamos a verlo aquí en términos de llegadas de turistas extranjeros. Y de nuevo, en el mundo, comparado con el año 19, es decir, poniendo el contador justo antes del COVID, en el mundo el número de turistas que hay, que se mueven transfronterizamente, hemos recuperado el nivel de COVID nada más. Por eso aparece prácticamente cero cuando ponemos el resto del mundo, el total del mundo. En Europa estamos un poquito por encima, es 1,6%. Si nos vamos al sur de Europa, estamos en el 8,6%, todos los países, digamos, más competidores nuestros de la Europa mediterránea. Pero es que España tiene en este momento 12,3% más de turistas que en el año 19. Este es otro indicador que incide en esa excepcionalidad positiva del turismo dentro de la actividad económica en España y en términos relativos. Pero es que además hay elementos, y a mí este me parece muy importante, novedosos. Se está produciendo una desestacionalización del turismo, de tal forma que si en este gráfico, ¿qué es lo que medimos? Medimos cómo ha variado la llegada de viajeros extranjeros a España en el año 24 en relación al promedio pre-COVID, 2016-2019, y lo comparamos por ese crecimiento, lo ponemos en el eje horizontal en términos de cada uno de los meses del año. Como vemos, los meses de febrero, diciembre, enero son los que más han crecido con diferencia, y en cambio los meses tradicionalmente turísticos, agosto, julio, junio, septiembre, que está en la parte de abajo del gráfico, pues ha crecido en torno al 2-4%, pero es que estamos hablando de 16, 17, en marzo 18% más de crecimiento turístico que antes del COVID. Es decir, se está produciendo una desestacionalización del fenómeno turístico en España, y eso lo que tiene como factor positivo es una mejor utilización del stock de capital físico turístico. Hoteles que antes cerraban ahora pueden abrir muchos más meses al año porque tienen mayor actividad en todo el año, y ya esos meses de invierno que antes cerraban ya no hay por qué cerrar, con lo cual el mismo stock de inversión física, de capital físico, se optimiza mucho más, y también incluso infraestructuras turísticas que están ahí que durante una parte del año antes eran inertes, ¿no? Es decir, que no solamente estamos teniendo una mayor actividad turística, sino que además estamos teniendo una ganancia de eficiencia relativa. Ahí lo tenemos marcados estos meses concretos. Y hay otro factor que también es interesante comprobar, y es que este es un mismo gráfico con la misma metodología, compara la situación pre-COVID, es decir, el promedio 16-19 con el año 2024. Y aquí lo que aparecen es comunidades autónomas, de tal forma que en el eje horizontal lo que tenemos es marcadas las comunidades autónomas, y en el eje vertical la variación que se ha producido de la actividad turística respecto a la situación pre-COVID. Comunidades como del norte, es decir, Cantábrica, Navarra y Rioja, están un 35% por encima del nivel pre-COVID. En cambio, donde se ha producido muy poca variación, crecimientos muy modestos, es en las Islas Canarias, Cataluña y Andalucía. Y si vamos subiendo en el interior y ciudades autonómicas, en el interior sería Madrid, estaría ahí, estaríamos en un crecimiento del 15%, contra, por ejemplo, el 5% de Canarias. Es decir, se está produciendo un crecimiento turístico mucho más intenso en las zonas, digamos, menos tradicionalmente turísticas de costa. Este es otro fenómeno que también genera elementos de ganancia de eficiencia. Y desde el punto de vista de procedencia, pues se ha producido una bajada. Aquí estamos comparando 20 años, el promedio 2002-2024 con 20 años después, 22-24, 2002-4-24. En 20 años el turismo del Reino Unido ha bajado, turismo sobre todo más de costa,
El de Alemania también, vemos que ha bajado el caso del Reino Unido, ha caído unos 8 puntos, Alemania 5 puntos, Francia más o menos igual, el resto de Europa se ha compensado, sobre todo porque la gente del este de Europa llega, pero donde se está produciendo un mayor aumento de turismo es desde Estados Unidos y desde el resto del mundo, fundamentalmente desde Asia. Ya tenemos la posibilidad de atraer, y también hay que verlo desde esa perspectiva, por ejemplo, desde el punto de vista del golf, es decir, es un turismo que tradicionalmente ha buscado también actividades que no son necesariamente las de costa, y eso lo ves en el turismo asiático en el mundo, donde tienen poco espacio para los campos de golf y una gran pasión por el golf. No hace falta que ver los japoneses, los coreanos, los taiwaneses, donde tienen y hacen mucho turismo que entre otras cosas tiene que ver con estos elementos. Otro factor que yo creo que podemos poner de manifiesto, aquí es un cambio de 20 años, es el cambio hacia, digamos, a turismo de más calidad. Y eso lo vemos comparando la proporción entre plazas hoteleras que había hace 20 años, entre 4 y 5 estrellas respecto al resto, que era un tercio, 2 tercios aproximadamente, un tercio hoteles de 4 y 5 estrellas, y ahora vemos que 20 años después supera el 50% los hoteles de 4 y 5 estrellas. Otro elemento a destacar. Y bueno, ¿y esto por qué? Es decir, más allá, lo que he contado hasta aquí son datos objetivos, factuales. Voy ahora a dedicar unos minutos a intentar entender el porqué de este buen desempeño relativo, sobre todo frente al resto de Europa y en general al resto del mundo, y a otras actividades económicas del turismo en España. Y voy a hablar de 4 factores. El primero es el desplazamiento del gasto hacia el ocio. Lo que hemos visto, el mundo post-COVID beneficia, el mundo post-COVID que se ha configurado y posguerra de Ucrania favorece el consumo de servicios turísticos en el mundo y singularmente en Europa. Esto es una encuesta del Banco Central Europeo, el Consumer Expectation Survey, desde enero del 23, desde el COVID, y vemos que la proporción de hogares europeos que dicen que van a gastar más en turismo, en ocio, para ser más concretos, en vacaciones, ha pasado del 40 a más del 50%. De la proporción de hogares que dicen que van a aumentar su gasto en vacaciones. Y a cambio de eso, pues hay otras actividades que no han subido, o incluso han bajado, como vemos ahí, coches, artículos de hogar. Es decir, lo que se ha producido es un desplazamiento de las preferencias de los consumidores después del COVID hacia el ocio. Por razones psicológicas, por las razones que uno quiera entrar, pero esto está relativamente bien constatado. ¿Qué ocurre? Que países como nosotros, que tenemos una mayor capacidad y provisión de servicios turísticos, nos vemos beneficiados frente a otros países europeos, son los datos que veíamos antes. El segundo elemento tiene que ver con que después del COVID, y también tiene que ver con el mundo post-COVID, nos hemos dado cuenta de las posibilidades que podemos de trabajar remotamente, de hacer trabajo a distancia, combinado a veces ocio y turismo. Con lo cual, España ha emergido como una zona en la cual se puede vivir o se puede uno desplazar periodos más largos de tiempo y seguir trabajando. Y tenemos bastante documentación de ejemplos de este tipo. Y esto está permitiendo incluso el desarrollo y esto es un tema para pensar en el ámbito del golf también, el coworking en zonas donde uno puede después también hacer deporte y desarrollar actividades de ocio. Porque se puede ahora mismo, digamos, después del COVID se ha llegado a la conclusión realmente de que es mucho más factible de lo que se pensaba proveer y trabajar y proveer servicios remotamente. Y España en ese sentido tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tiene una legislación más flexible. España ha sido uno de los primeros países en Europa que ha regulado favorablemente lo que se llama los nómadas digitales. Tenemos un coste de la vida todavía
en promedio más asequible que en otros países competidores de Europa. Tenemos una buena calidad de servicios públicos y después tenemos algo que es muy importante para trabajar a distancia, que es conectividad. Tenemos una de las redes de fibra óptica, es la segunda o tercera más grande, más eficiente de Europa, y aparecemos en todas las estadísticas. Durante el COVID, de hecho, España aguantó muy bien todo el teletrabajo, que fue masivo durante ese tiempo, y las redes mostraron que todas las inversiones que durante décadas han hecho las empresas de telecomunicaciones en España es una ventaja comparativa que nos permite aprovechar. Luego, este es un segundo factor que tenemos identificado, que en este mundo post-COVID, donde se teletrabaja más, se puede uno combinar, hay una preferencia por combinar ocio y trabajo, y además se ha constatado que es factible hacerlo así. Esta es una segunda ventaja. Tercero, hay problemas serios de mercado de trabajo en Europa y en el mundo, tanto en trabajadores especializados como trabajadores no cualificados. Y digamos, las nuevas preferencias sociales en Europa, menos favorables hacia la migración, están haciendo que haya cambios en las leyes. España, en cambio, es un país que, por distintas razones, en las encuestas aparece claramente cuando se evalúa a nivel europeo, es un país que es más favorable a la migración. Sin la migración que hemos tenido en los últimos años no hubiéramos podido crecer ni absorber todo el crecimiento de servicios turísticos que hemos tenido. Y si vemos ahí en ese gráfico, el sector donde el peso de la afiliación, digamos, el aumento de los extranjeros que se han afiliado a la seguridad social en los últimos años es más alto, es justamente el sector de la hostelería, que además es el sector donde las empresas dicen que falta más mano de obra. Es decir, aquellos sectores donde hay mayor demanda de mano de obra es donde más extranjeros están afiliándose a la seguridad social, porque están llegando por distintas vías o se están regularizando, etc. Por lo tanto, esto, y es algo que está relativamente constatado, España está creando casi 500.000 de puestos de trabajo al año en los últimos años, y este 2025 apunta a ser parecido, y aproximadamente un 70% de estos puestos se crean con personas no españolas. Sin esto no pudiéramos tener el desarrollo que estamos teniendo, porque la tendencia vegetativa de las economías europeas es a un declinar muy fuerte de la oferta de trabajo. Pensemos que en España, si hubiera migración cero los próximos años, pasaríamos, digamos, en España hay personas en edad de trabajar, digamos, en torno a 25 millones de personas que están en edad de trabajar, entre 16 o 18 y 65 años, tomamos esa referencia, o edad, gente que trabaja más tiempo, pero la edad normal de trabajar. Si tomamos esa referencia de población activa en España, en unos 25 millones, pensemos que con saldo migratorio neto cero los próximos 20 años, o 15, 20 años, se reduciría en unos 7 millones de personas. Tendríamos 7 millones de personas menos en el mercado de trabajo con las tendencias demográficas, y aunque mejorara ya la tasa de natalidad, esa tasa de natalidad ya no tendría efectos en 20 años, porque los que si tenemos más hijos ahora, mayores nacimientos, no se incorporan al mercado de trabajo hasta pasados 20 años. Así. Por lo tanto, determinísticamente, si no sigue el flujo migratorio, nosotros vamos a tener un enorme problema de sostenibilidad de nuestra economía y de nuestro sistema de bienestar. Por el momento se está abordando bien. La migración es fundamentalmente de países latinoamericanos que se integran, tiene un nivel de integración en la economía española bastante alto. Este es otro elemento que quería marcar. El siguiente, y es el cuarto de los que he ido marcando, es el del reposicionamiento. Ese agua es para mí, ¿verdad? Muchas gracias, lo agradezco. Gracias. Lo dejamos en la mesa. No, está aquí abajo, está bien. Entonces, es un tema que de repente, si uno mira la configuración europea, sinceramente, estar al sur
y al oeste de Europa es algo que geopolíticamente se percibe como más seguro y más favorable de lo que era hace 5 o 6 años. Y esto es así, y esto hace que a la hora de tomar decisiones ante opciones similares de instalación de actividades económicas o actividades industriales, actividades de servicios, todo lo que sea, si antes estabas decidiendo entre, digamos que la distancia a la frontera rusa es una variable de decisión que antes no computaba y que ahora realmente sí lo hace. Este es el cuarto factor que quería destacar y que es relevante, y también hemos constatado que es relevante. Y eso hace que en situaciones de inestabilidad política y de inestabilidad, y esto es un resultado de una investigación reciente del Banco de España, es decir, en situaciones de incertidumbre geopolítica, como veíamos al principio de la presentación, más elevados, a España no le va mal, y no le suele ir mal porque se ve como un país refugio de alguna forma. Bueno, pues después de la guerra de Ucrania todavía se percibe más así, y eso es relevante. Cuando miramos la competitividad del sector turístico español, y hemos hecho este gráfico, es un poquito complicado, son datos de un índice de competitividad turística utilizando muchos indicadores. Ahí veis que hay, creo que son 11 indicadores que se miden y se van valorando de cuanto más puntuación mejor aparece ese índice de competitividad. Y aquí lo que tenemos es una comparación de España en ese gráfico de telaraña. España, por un lado, frente a los países competidores que no son europeos de la zona mediterránea. Hemos tomado aquí Turquía, Túnez y Egipto, que son países con infraestructuras turísticas, dependiendo de los casos, con apuestas que ha habido relevantes, pero que son muy sensibles al riesgo geopolítico internacional y singularmente en todo lo que es Oriente Medio. Y después hemos puesto Francia, Italia y Grecia, que son países que tienen activos turísticos muy potentes y que es una buena referencia para compararnos con esos 11 indicadores que aparecen ahí. Bueno, este es el resultado de España. Así es como aparece, estamos utilizando los datos, que es la referencia internacional del World Economic Forum. España, como vemos, tiene una puntuación bastante alta en casi todos los elementos. Aquí tenemos el promedio de Egipto, Turquía y Túnez. Vemos que estamos claramente por encima de ellos, excepto en precios. Estamos claramente por encima de ellos. Y esta es la comparación interesante con Francia, Italia y Grecia. Estamos por encima de ellos en casi todo, y si no, estamos igual que ellos, pero no con mucha distancia, pero en algunos casos suficientemente por encima de ellos en casi todos los elementos. Esto no quiere decir, y con esto termino, que no tengamos retos hacia adelante para sostener el modelo turístico tan potente. El primero sigue siendo la escasez de manos de obra, aunque tenemos, como hemos visto antes, una posición de partida favorable, es decir, el envejecimiento de la población española y sobre todo el que exista determinadas actividades y profesiones donde hay poca demanda nacional, nos plantea el tener que seguir trabajando en tener modelos que compensen esta situación con procesos migratorios basados en flujos regulares, seguros, reglados, con contratos de trabajo. Es decir, hay que seguir trabajando en esa dirección, también en el ámbito de trabajo especializado, aprovechar la buena transposición de la directiva de Blue Card en Europa, pero este es un reto. El segundo reto, la adaptación al cambio climático. Esto es así, lo estamos viviendo estos días con incendios, lo hemos visto en sequías, lo hemos visto con la Dana, estamos ante un cambio climático muy agudo en el mundo y esto primero, en Europa hay una gran sensibilidad por lo que hacen los países y cómo abordan este tema, los problemas de transición energética asociados al cambio climático.
y de transición ecológica, y esto requiere ponerlo muy alto en el foco de las políticas públicas y de la preparación, porque este es un riesgo creciente e importante. El tercero, el mercado de la vivienda. Es decir, tenemos un problema agudísimo de desequilibrio entre oferta y demanda. Nosotros en el Banco de España hemos estimado que en este momento el desfase acumulado entre oferta y demanda de viviendas puede estar en torno a las 700.000, pero va a seguir creciendo en los próximos años porque la demanda de viviendas va a seguir muy fuerte y la oferta va muy retrasada. Es decir, todo lo que son políticas orientadas a propiciar la movilización de suelo y la construcción de viviendas, sobre todo viviendas de alquiler asequibles, que es donde existe una mayor demanda y que más allá de las consideraciones sociales hay una consideración económica y de mercado de trabajo que cada vez nos aprieta más. Y finalmente, la gestión de las infraestructuras. España hizo inversiones sobre todo hace 20 o 25 años, enormes en infraestructuras. Esas inversiones nos están permitiendo absorber mucho de la demanda turística adicional. Ese 6% del PIB que veíamos al principio solo es posible porque tenemos aeropuertos, porque tenemos carreteras, porque tenemos puertos a nivel europeo de una forma saliente, es decir, pero hay un problema de mantenimiento de todas esas infraestructuras. Y la presión que hay sobre las finanzas públicas, los problemas de sostenibilidad de las finanzas, el tener que reducir el déficit público, hay una tentación a hacerlo, digamos, reduciendo inversión pública o la inversión pública en contabilidad nacional es inversión bruta. Luego computa todo lo que es el mantenimiento de las infraestructuras preexistentes y solamente el mantenimiento de todas las infraestructuras preexistentes requiere una dedicación de recursos públicos muy considerable que si no se hace una visión de sostenibilidad en medio de las finanzas públicas sabemos históricamente que sufrimos en la parte de infraestructuras. Y algunos de los problemas que estamos viendo recientemente en determinados ámbitos pueden interpretarse como elementos que puedan estar asociados a que no se ha invertido suficiente durante las últimas, yo diría ya desde la crisis financiera, desde el año 2013-14, la presión sobre la deuda pública y las finanzas públicas hace que a veces lo más fácil es recortar la inversión pública y también el mantenimiento de las infraestructuras. Necesitamos tener infraestructuras de primer nivel y además bien mantenidas. Y este es el cuarto reto al que yo me quería referir. Son retos todos muy importantes. Por el momento tenemos la posibilidad de seguir, porque algunas de las tendencias que he marcado yo creo que van a mantenerse en el tiempo, pero tenemos un reto para tener turismo de mejor calidad, turismo que apueste por la sostenibilidad, y yo creo que estos cuatro elementos son fundamentales. Y lo puedo dejar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis. Una última pregunta, última o primera, a ver si alguien quiere, muy rápida, porque sabemos que tienes mucha prisa, que te vas de viaje inmediatamente. Y me ha dejado preocupado una de las diapositivas con Francia y Alemania, sobre todo Alemania, que ha sido el motor durante décadas de Europa, viéndole muy bajo en el PIB. ¿Tiene algo que ver el exceso de proteccionismo a la sostenibilidad medioambiental frente al diésel, toda su producción de coches, etcétera, y que nos está invadiendo Asia, China concretamente, por ese exceso de proteccionismo a la sostenibilidad? Bueno, Alemania efectivamente ha tenido un desempeño económico muy pobre los últimos años. Ellos son conscientes y tienen un plan. Las buenas noticias serían que hay un plan, ¿no? Que hay un plan, hay un nuevo gobierno de coalición que ha presentado un plan muy potente de inversión pública en infraestructuras. Ellos son conscientes de que Alemania, a diferencia de nosotros, a diferencia de Francia, Italia y España, tiene espacio fiscal, tiene un nivel de deuda pública de 60 puntos, es prácticamente menos de la mitad de la deuda pública de Italia, por ejemplo, casi de Francia. Y Alemania va a utilizar ese espacio fiscal que no ha utilizado en los últimos años, por una visión, digamos, de mucha prudencia
la conducción de las finanzas públicas para invertir en dos cosas, en gasto militar ante la amenaza rusa y, en segundo lugar, casi 500.000 millones los va a dedicar a un gran plan de infraestructuras. Luego hay una identificación de uno de estos problemas. Alemania sí que ha tenido problemas en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la productividad, se ha visto afectado por dinámicas globales en el ámbito de la automoción, no solamente de automoción, sino se ha encontrado con que la competencia china cada vez es mayor en más sectores y en más ámbitos, y es una economía que requiere mejorar su competitividad, no cabe duda, y en ello están. Yo creo que, de hecho, pues, este gobierno tiene no solamente planes en este ámbito, sino planes en el ámbito de la mejora de la productividad de la economía en distintos sectores, y bueno, ha sido razonablemente acogido por los mercados y por los especialistas, pero ciertamente es un hecho que Alemania pesa casi un 30% de toda la Unión Monetaria, si no incluso un 30%, es decir, que es muy, pues, 3 veces la economía española. Sí. Muy bien, pues 1.000.000 de gracias, don José Luis, le deseamos buen viaje y 1.000.000 de gracias de nuevo por haber venido. Muchas gracias.